En el 2016 se estrenó Rogue One, una película de Star Wars completamente distinta a todo lo que ya conocíamos. Se dejaron atrás las etiquetas básicas del bien contra el mal y se reemplazó con un concepto sorpresivamente maduro para una película de la saga, común en las películas del western moderno y revisionista, pero sobre todo en las películas del cine bélico. Esto es la ambigüedad moral, y es que a pesar de haber estado ahí en el título desde el comienzo, Rogue One fue concebido para ser el primer acercamiento al género del cine bélico en la saga. Gente buena haciendo cosas malas en la crueldad de la guerra donde no existen soluciones limpias. Aunque suene medio ridículo, los trailers de Rogue One intentaron hacerla ver como el Star Wars para adultos, o al menos para prepuberto edgy. En cualquier caso, esto marcó un notorio contraste con The Force Awakens, cuya trama se puede resumir fácilmente en weón, mira, son todos tus personajes favoritos, weón, están de vuelta. En su momento, The Force Awakens levantó críticas y valoraciones muy positivas, pero para un año después de su estreno, las opiniones de la película sufrieron un bajón tremendo en su enfoque, lo cual en su mayoría sí estaba justificado. Se nota mucho la inspiración que tomó J.J. Abrams en A New Hope para su película, además de lo extremadamente cuidada que estaba el tema de las muertes de personajes. Para describir este fenómeno se ocupa un término que está muy de moda en el último tiempo, el fanservice. Y cuando me dispuse a averiguar sobre el fanservice para definirlo apropiadamente, terminé descubriendo algunas cosas inesperadas. Y es que el fanservice es un término que se originó en el mundo del manga y el anime. La Wikipedia lo define como elementos superfluos a la historia principal, pero diseñados para divertir o atraer al público. Traduciéndolo netamente al mundo del cine, yo lo ampliaría la definición diciendo que el fanservice es un recurso usado por los escritores para asegurar la simpatía del espectador, al presentarle elementos familiares u ocupando el factor nostalgia para simpatizar al espectador. Esta escena es fanservice, esta también es fanservice, esta, sobre todo esta fanservice. Esta wea, menos mal que sale Rey, si no sería puro fanservice. El fanservice es en su mayoría repudiado porque representa la poca creatividad de los escritores. En The Force Awakens se criticó mucho La Estrella de la Muerte 3, porque no era original y estaba ahí solo para generar esa simpatía con el espectador. Un elemento en el cual se basa toda la trama del episodio 7, pero acaba igualmente siendo un elemento superfluo, dado que la motivación final y más importante de la historia no es su destrucción, sino que hallar a Luke. Así, la base Starkiller se transforma en un recurso barato y poco creativo para familiarizar al espectador a esta nueva película. Pero con Rogue One, la cosa es muy distinta. Una de las preguntas que dejó su estreno es: ¿Rogue One es o no es fanservice? Y sinceramente para mí la respuesta es muy simple, y es que sí, Rogue One es fanservice, es puro fanservice, es un festival de fanservice. Pero pasa que no solo hay fanservice malo, sino que también puede haber lo bueno. Y a diferencia del episodio 7, Gareth Edwards logró con Rogue One hacer algo muy especial. Una película cuyo 99,9% era fanservice, pero distribuido de la forma precisa como para construir a base de eso una trama sólida, y en cantidades tan exactas como para no solo generar originalidad, sino que también para crear arte. Rogue One tiene como pilar fundamental la historia de los rebeldes responsables del robo de los planos de la Estrella de la Muerte, los cuales se topan durante su viaje con mucha referencia y guiño al universo expandido y a la continuidad de la saga. Y es que al ser una precuela cronológicamente exacta antes de New Hope, el fanservice aprovecha para sacar a relucir todas las referencias acorde a la narrativa original. Todos estos encuentros resultan completamente innecesarios, pero de todas maneras los apreciamos porque no solo aportan al lore de la saga y ayudan incluso a enriquecer a personajes ya construidos. Por ejemplo, la inclusión de Tarkin en la película es relativamente innecesaria, ya que perfectamente pudo no haber aparecido físicamente, pero ahí está. Y de una manera tan minimalista que te deja el sentimiento de una primera impresión, breve pero significativa. No abusa llenándote la película con escenas de Tarkin cada vez que se da la ocasión, sino que la película lo aprovecha como un pilar de fuerza de la narrativa, la conecta con el resto del universo y sobre todo, sus escenas no se centran netamente en su figura, a diferencia de otra escena en particular, pero esa ya la vamos a ver más tarde. No, de hecho es todo lo contrario, y esta es la razón de por qué fue tan bien llevado el fanservice, al menos con Tarkin. Y es que sus escenas sirven solo para desarrollar al villano principal de la película.
que es el director Orson Krennic. La película sabe sobrellevar este pedazo de fanservice que es la simple presencia de Tarkin, poniéndolo en un segundo plano, diciéndole al espectador, oye, no te fijes en él, fíjate en Krennic, en sus relaciones, en sus ambiciones, fíjate cómo reacciona. Él solo está ahí, siendo parte de la narrativa. La película sabe que al abusar demasiado de Tarkin la escena se vuelve irrelevante, así que invierte en la balanza para no abusar del fanservice y aprovechar de construir la narrativa de la película en sí. Explicar por qué a espectadores menos tolerantes. No voy a fallar. Un ejemplo de fanservice a gran escala y bien llevado es de hecho Red Dead Redemption 2. En Red Dead Redemption 2 tenemos un capítulo en especial que marcó muchos jugadores y se destacó de los demás capítulos que conforman la narrativa del videojuego. Este es el epílogo, capítulo el cual la totalidad del fandom de Red Dead está de acuerdo que es puro fanservice, pero aún así los fanáticos de la franquicia amaron cada minuto. El epílogo de Red Dead 2 rompe completamente con el ambiente construido por el resto del juego, donde dejas de lado la vida de forajido escapando de la ley y enfrentándote a cruentos tiroteos a la orden del día para pasar a ser un simple hombre de trabajo honrado, con esposa y un hijo teniendo que trabajar en un rancho para finalmente pedir un crédito en un banco y comprar tu propia tierra, construir una casa y vivir feliz con tu familia. Es un vuelco tremendo en la historia del videojuego y a su vez un punto absurdamente innecesario, pero que a su vez tiene mucho valor, ya que muestra las consecuencias del actuar del protagonista durante la narrativa y muestra en qué sentido sí valió la pena su sacrificio, dándole todo el sentido del mundo a la evolución del personaje de Arthur Morgan, mostrando que no solo murió simplemente, sino que dejó un legado detrás de sí, y el que nos dejen ver este legado aporta muchísimo a la forma que tenemos de ver al personaje de Arthur Morgan. Es recién en el epílogo en donde podemos apreciar el verdadero sentido, el verdadero significado de sus actos. De la misma manera, Rogue One es una historia innecesaria de por sí. Toda su trama ya está descrita en el texto inicial del episodio 4. Pero al igual que en el epílogo de Red Dead 2, Rogue One sirve para que nunca más podamos ver el episodio 4 de la misma manera que lo veíamos antes. Ahora entendemos todo el sacrificio que fue necesario para obtener ese pequeño disco que la princesa Leia esconde dentro de Artoo. Y al igual que el epílogo de Red Dead Redemption 2, Rogue One está compuesta por puro fanservice. Sus cimientos son hechos a base de fanservice. Y tengo que admitir, yo soy muy fanático de Red Dead Redemption 1. Cuando tenía entre 14 y 16 años me llegué a pasar la campaña aproximadamente 6 veces. Yo literalmente amaba ese juego. Y las horas que le dediqué explorando el mundo, haciendo misiones secundarias, revisitando experiencias épicas en ese juego son incontables. Y dentro de lo que más llamaba la atención era la música, ya que cada cierto tiempo y de manera muy seguida durante la campaña sonaba este tema. Esta melodía se conoce como el tema de John Marston, el protagonista del juego, y define todo su camino de redención hasta el final, después del cual ya no suena más. Y como fan yo me sentí bastante emocionado cuando en el epílogo de Red Dead 2 pasa esto. Stay with her. Charles, you worry about yourself. I'll be up there Look who it is. in a minute. Ain't you got a habit of just showing up? Well, I got something to take care of, sure. Just you left, is it? Yeah. Just me. I was kind of hoping I could kill you. Y es que algo tan mínimo como la música puede marcar la diferencia entre algo con o sin significado. La música le da lo especial a la escena. En Rogue One esto sobre todo se ve reflejado en escenas como estas. En la trilogía original las naves de la Alianza tenían su tema característico, bueno, al igual que todo lo demás, pero en Rogue One se dan sus momentos para salir de su zona narrativa original
y dan un salto hacia el pasado nostálgico del espectador que resultan en momentos como este. Este tipo de cosas con un uso no muy exagerado crean momentos icónicos y difíciles de olvidar. En cambio, por el otro lado tenemos cuando el enganche musical no funciona. O bueno, quizás sí funciona, pero el fanservice se nota más abusivo. Y estoy hablando de la escena de la corrida de queso. Y ojo que no estoy diciendo que sea una mala escena porque no lo es. Pero sí es una de las escenas donde podemos notar claramente que se inspiraron demasiado en la icónica escena del campo de asteroides del episodio 5. Ya no solo por la música, sino que también por su estructura. Primero escapan de un destructor estelar, luego los persiguen los cazas TIE por una zona llena de obstáculos, ya sea campo de asteroides o nebulosa, para finalizar con el monstruo gigante devoranaves. Vuelvo y repito, esta escena no es mala, de hecho la considero de las mejores de la película y la película en sí la encuentro buenísima. Pero no me pueden decir que no se nota cierta falta de creatividad. Siguiendo con Rogue One, y como decía anteriormente, la película está hecha a base de pequeños fanservice. La inclusión de So Guerrera, Bail Organa, Cursant, la Estrella de la Muerte siendo construida, Tarkin, este par de hueones, la Estrella de la Muerte haciendo mierda planeta, Yavin 4, X-Wing vs TIE Fighters, el chino de Ip Man usando la fuerza, un metalero volando rajas, crucero en Mon Calamari, almirante en Mon Calamari, líder rojo y líder dorado del episodio 4, y sí, para el que no se había dado cuenta, sí aparecen acá. Yo recién me di cuenta cuando la vi en inglés. En fin, todos estos elementos no son trozos de fanservice que el director cree que al añadirlos va a simpatizar con el espectador. Lo añade no solo para hacerlos partes de la trama, sino que para hacer la trama en base a estos elementos, y los funde a las necesidades del argumento, de manera que ninguno de los elementos se siente fuera de lugar. Esa es la diferencia entre crear referencias para poner en un argumento, y crear el argumento en base de las referencias. Lo contrario sería lo que hizo Los Últimos Jedi, que implantó la referencia de los caminantes para recordar a la batalla de Hoth. La diferencia está que mientras que en Rogue One los caminantes representan una amenaza verdadera que obstaculiza a los héroes, en Los Últimos Jedi están solo para ser vistos. No pueden decir que no están solo para ser vistos, son completamente inútiles. No representan nada como lo que fueron los verdaderos caminantes imperiales en el episodio 5. No representan un riesgo o una amenaza para los protagonistas, solo están ahí para decirle al espectador, oigan cabros, cachen, son los caminantes de siempre pero más pulentos, ¿verdad o no que se parece a la batalla de Hoth? En Rogue One, las situaciones más significativas de la película se construyen a base de fanservice. La inclusión de Tarkin le da la motivación al personaje de hacer las cosas que hizo en el segundo acto de la película. So Guerrera es el factor detonante del viaje que emprende no solo Jyn Erso, sino toda la banda de protagonistas que acaban conformando la tripulación del Rogue One. El punto de quiebre en el desarrollo del personaje de Jyn Erso se genera por esta increíble escena que, de no ser por su importancia para el personaje, sería un descarado fanservice. El desenlace de la historia se estructuró con la llegada de la flota rebelde y los elementos que el espectador ya conocía, y lo finiquita la mismísima Estrella de la Muerte. Todos estos elementos de fanservice cumplen un rol importante en la construcción de la historia, lo que lo vuelve relevante y elimina cualquier manera en que nosotros podamos decir, oye, esa cuestión está muy forzada. Para mí, Rogue One es la película mejor realizada del Star Wars del último tiempo. Una película que se hizo con amor a la saga, con respeto a su universo y con el afán de crear un verdadero aporte a nivel narrativo de la saga y a nivel del lore, expandiendo el universo en el que se desarrolla, pero sobre todo con el mayor respeto a los fans y lo que esperan de la saga, una obra que los inspire, que los emocione, que nos haga recordar por qué es que amamos tanto esta saga, una película que nos dé la oportunidad de apreciar cosas que antes probablemente no tenían ningún valor para nadie, que tome un personaje icónico y nos lo muestre en su forma más pura, porque no es necesario explorar todas las capas que conforman un personaje para que éste nos recuerde por qué es considerado el villano más icónico de todos los tiempos. Que lo único que basta es posicionarlo en el momento y lugar adecuado, sin presión alguna, donde se desenvuelva con la mayor naturalidad y pueda comunicar su mensaje, un mensaje simple, un mensaje silencioso, pero un mensaje conciso y duro, un mensaje que el director y los escritores, productores, técnicos y todos los involucrados finalmente expresan de la manera más antigua y en el fondo básica que el ser humano ha tenido la capacidad de expresar: el arte.
Ugh.